Buenas noches. Un placer, mucho gusto nuevamente por acá ante esta situación tan difícil que nos está tocando vivir a nosotros como venezolanos. Y bueno, de alguna forma vamos a contribuir de una manera más específica a esta contingencia que de alguna manera nos ha tocado vivir. Primeramente, bueno, deseo de todo corazón que eh, su salud y el bienestar de su familia esté bien, por lo menos de sus familiares muy cercanos, porque la familia es muy extendida, ¿verdad? Y que si por alguna razón existe alguna contingencia que sea delicada, pueda ser solventada. Este protocolo, esta adaptación del protocolo de contención para ataques de pánico y ansiedad, es un protocolo que hace muchos años, hace muchísimos años, hace más de 30 años yo lo conocí en la Cruz Roja y en marco de este evento nacional, eh, la Cruz Roja lo difundió recientemente. Entonces, bueno, tomé algunos elementos de este protocolo y lo inserté en los principios de los primeros auxilios psicológicos, que es el tema que nos concierta todos los domingos. Ya saben que esta no es la clase número 3. La clase número 3 va a ser la semana que viene. Le estamos dedicando este espacio a este protocolo de contención. Pero antes de hablar de el protocolo antes de hablar de qué hacer, primero vamos a definir, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es eh, un ataque de pánico? Es importante tener claro con esto. Tener ansiedad no significa que tengas un trastorno mental o un trastorno emocional. No es ninguna dificultad tener la ansiedad. La ansiedad es una respuesta, presten mucha atención, es una respuesta emocional natural y anticipatoria frente a una amenaza futura. La situación se pone un poquito compleja porque cuando esta respuesta natural del cuerpo frente a una amenaza futura es real, entonces, bueno, yo evidentemente tengo una situación real en mis ojos, delante de mí, y yo voy a responder con ansiedad. A veces la respuesta no es real, sino que es percibida. ¿Qué significa que una respuesta sea percibida? Que aunque yo no estoy seguro que eso está sucediendo, mi cerebro, no mi cerebro, porque mi cerebro no hace nada si no lo hago yo. Yo mismo lo interpreto como real. ¿Sí? Eso es percibido. Y eso tiene que ver mucho con mi historia de vida. Tiene que ver mucho con el grupo de pensamientos que yo tengo configurado en mi mente, producto de esas historias de vida. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Un perro está frente a mí y me está ladrando y me quiere atacar. Eso es una amenaza real. Incluso me tiró a morder. Eso es una amenaza real. Pero imagínense que en otro escenario, yo viví este escenario, el del perro. Pasaron una semana y yo estoy a punto de entrar en la casa de mi mejor amiga o mi mejor amigo
y yo escucho el ladrido de un perro, pero yo no lo veo, yo lo estoy escuchando y yo comienzo a interpretar que detrás de esa puerta hay un perro y comienzo a tener una respuesta emocional natural anticipatoria a una amenaza que está percibida. Porque yo no lo estoy viendo, yo no tengo la evidencia, yo tengo el sonido. A lo mejor de pronto es un audio que tienen allí puesto, ¿sí? Pero peor aún, imagínense, la cosa se complica más. Cuando yo de repente estoy en mi cama, acostadito o acostadita, y yo comienzo a recordar que el perro me estaba ladrando. Eso yo lo percibo como una amenaza. Y yo voy a responder de forma natural, anticipatoria ante esa amenaza. La ansiedad funciona como un sistema de alerta. Imagínate tú un sistema, una alarma de casa que la quieren, se quieren meter y comienza, va, se activa. Pero es un sistema de alerta prolongado que nos prepara para reaccionar ante estas situaciones, ya sea de estrés o de incertidumbre. Gracias a la ansiedad es que nosotros estamos vivos, porque ella nos prepara ante situaciones de estrés o incertidumbre. ¿Sí? ¿Qué pasa en el cuerpo? Bueno, en el cuerpo pasan muchísimas cosas. Cuando yo tengo un episodio de ansiedad, mis pulmones comienzan a hiperventilar, mi corazón comienza a acelerarse, el estómago y los intestinos se paralizan, porque aquí lo que quiere el organismo es salvarnos ante una amenaza real o percibida, no importa. Yo necesito salvarme. Entonces se activan una cantidad de respuestas orgánicas que están asociadas a temblor, a sudoración, un vacío en el pecho o en el estómago, depende de la persona. Las manos se me ponen pesadas, ¿sí? Y esto, el inicio es gradual y todo está orientado al futuro, ¿ok? Todo está orientado al futuro, es decir, ¿qué pasa si ese perro sale de la puerta y me ladra y me ataca? ¿Qué pasa si estoy durmiendo y hay un temblor otra vez? ¿Qué pasa si no puedo salir en el momento que tenga que salir? Todos esos pensamientos se activan y yo comienzo a percibir una amenaza y mi cuerpo responde ante esa amenaza. Entonces comienzan a aparecer en mi mente sobre pensamientos, pensamientos rumiativos, pensamientos, estos pensamientos que no se paran, están constantemente ahí, ¿verdad? Que no me permiten concentrarme, me siento todo el tiempo aprensivo, irritable, me puede dar dolor de cabeza, fatiga, incluso problemas de sueño, porque bueno, no puedo dormir, pues. Con estos pensamientos no puedo dormir. Entonces vean que la ansiedad es natural. ¿Qué sucede? Que ella en algún momento de nuestra vida se puede volver desadaptativa.
se puede volver clínica, vamos a llamarlo así, una ansiedad clínica, cuando de forma desproporcionada yo comienzo a tener reacciones frente a un estímulo percibido, ¿verdad? O sea, yo comienzo a percibir que algo me va a pasar y entonces yo comienzo a responder de la misma manera como respondía ante un estímulo real. Por ejemplo, si yo sé que mirar videos, que mirar fotos sobre lo que está sucediendo en el país, eso a mí me activa la ansiedad, me pongo aprensivo, me pongo nervioso, entonces es preferible no verlos. No estamos negando lo que está pasando, pero es preferible no verlos. Porque si llegase a necesitar de mí, o sea, si llegase a suceder algo y necesitara de mí, mi familia o yo mismo, entonces, ¿cómo yo voy a poder ayudar si estoy todo desregulado? Ahora, esta acción desproporcionada, esta respuesta desproporcionada, interfiere mi funcionamiento diario. O sea, la ansiedad se vuelve desadaptativa cuando, ajá, voy a cocinar y entonces no quiero cocinar porque entonces la lámpara que está arriba de la nevera, de la cocina, se puede caer. Y si de repente estoy abriendo el gas y viene un temblor y el gas se queda abierto, ¿tú me entiendes? O sea, comienzo yo a tener cualquier cantidad de pensamientos en el futuro que no tenemos evidencia de eso. No hay manera de saber si lo que yo estoy pensando va a suceder. No hay forma. Sí existe la probabilidad que suceda. Pero lo que sucede es que una mente que está entrenada en ansiedad, que se ha exacerbado en el mundo, en la ansiedad, comienza a ver catástrofes donde todavía no las hay, donde ni siquiera sabemos si van a suceder. Esa es la ansiedad, ¿ok? Nuestros niños y adolescentes sufren también de ansiedad, sobre todo porque a ellos la incertidumbre, ellos no pueden manejar la incertidumbre. Nosotros nos cuesta, el cerebro, el organismo, le cuesta manejar lo que no, le cuesta manejar aquello que no conoce. Entonces, ante estas situaciones que estamos viviendo, los adolescentes y los niños siguen siendo los más vulnerables ante toda esta situación. Vean algo, yo no estamos hablando de primeros auxilios psicológicos para desastres, no estamos hablando de primeros auxilios psicológicos para crisis de terremotos, no estoy hablando de eso, hay especialistas que se dedican a eso. Los primeros auxilios psicológicos de emergencias tienen su punto, tienen sus elementos. Nosotros estamos hablando de primeros auxilios psicológicos para atender una episodio de ansiedad o en un episodio de ataque de pánico en nuestros niños y adolescentes, que como todo ser humano, están consumiendo mucha información de lo que sucedió. Y usted, una persona de 30, 40, 50 años, ve un terremoto y usted le duele y usted puede procesar porque tiene más recursos. Un niño de 10 años, un adolescente de 13, 14, le va a costar más porque no tienen los mismos recursos que tenemos nosotros. Y ellos también pueden tener episodios de ansiedad o de ataques de pánico. Entonces, esa es la ansiedad.
¿Ok? Ya saben entonces las características principales, una respuesta natural, emocional, frente a una amenaza futura, ¿ok? Real o percibida, y que cuando está prolongada en el tiempo y yo no aprendo a manejarla, ella se vuelve desadaptativa, se vuelve crónica, se activa sola y entonces va a dificultar mi desempeño en la vida desde el punto de vista de las áreas de mi vida. Entonces, vamos a ver ahora qué es un ataque de pánico. El ataque de pánico es también una manifestación similar a la ansiedad. La diferencia del ataque de pánico es que él se manifiesta no de forma gradual como la ansiedad, sino que se manifiesta de forma repentina. O sea, yo estoy comiendo, a lo mejor algunos de ustedes lo han vivido, ¿verdad? Este no es el espacio para narrar las experiencias, pero seguramente usted ha vivido y eso es muy terrible. Vivir un ataque de pánico es un episodio terrible. Porque yo estoy tranquilito comiéndome una arepa, o está el niñito o el adolescente comiéndose un helado, y de pronto le entra en el cuerpo un miedo, un malestar intenso, abrumador, que surge de manera abrupta y alcanza una máxima intensidad en segundos, en minutos. No vamos a ser tan exagerados, ¿verdad? Entonces la persona literalmente piensa que se va a morir, porque el corazón se le salta del cuerpo, pero vea, no tiene, al parecer, o sea, no hay un estímulo al frente de él. Es algo que viene de repente. La persona cree que le va a dar un infarto. La persona cree que se va a volver loco. Los síntomas, los mismos de la ansiedad, pero de forma más exacerbada, más elevada. Palpitaciones aceleradas, sensación de que te estás asfixiando, te ahogas, dolor en el pecho, temblores severos, sudoración, mareos, con miedo a la muerte, dice Nova, muy bien. Incluso hay personas que pueden tener síntomas disociativos. Un síntoma disociativo es que tú sientes que lo que está alrededor de ti no es real. O sientes que te separas de tu cuerpo. Ese es el nivel tan alto de estrés que la persona está viviendo. ¿Ok? O sea, un ataque de pánico hay que tratarlo con un psicólogo, hay que tratarlo con un psiquiatra incluso. Los ataques de pánico hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ellos en ocasiones te imposibilitan poder funcionar. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un hombre adulto que tenía ataques de pánico y él me refería, estaba en un centro comercial precisamente en el Lido, que tuvo afectaciones por el terremoto. Estaba comiendo normalito y de repente sentí una presión en el pecho que me iba a morir. Salí corriendo y dejé la comida, dejé todo, dejé la cartera, salí corriendo porque yo pensaba que me iba a dar un infarto. ¿Ves? Esos son los ataques de pánico. La ansiedad, sí, es como es una manifestación natural, ya usted sabe, ¿verdad? Que un episodio de ansiedad es un episodio natural, normal, pero si yo veo que cada vez se hacen más frecuentes y comienzo a tener miedo, comienzo a tener muchos pensamientos catastróficos por el futuro, por las cosas que yo ni siquiera puedo controlar, también tenemos que atendernos con un psiquiatra
primero un psicólogo y el psicólogo ve, ¿verdad? A menos que, bueno, lo que tenías a la mano es un psiquiatra, vas para un psiquiatra, pues. Porque hay muchos tratamientos que van a ayudar a que la persona disminuyan esa sintomatología. Muy bien. Entonces ya saben la diferencia, ¿verdad? Yo les quiero mostrar, bueno, primero vamos a ver el contenido y después les voy a mostrar un video. ¿Ok? Entonces, básicamente es para que tengamos estas herramientas y vamos a hacer unos ejercicios y para que cuando usted tenga con sus adolescentes, con sus estudiantes, con sus niños, vecinos, adolescentes, usted pueda ayudarlos. ¿Ok? Como siempre, lo más importante aquí es recordar que los primeros auxilios psicológicos, tienen tres pilares indispensables. Y no podemos, nosotros podemos agregar muchas cosas, muchísimas cosas podemos agregar, pero ellos siempre van a ser el pilar, los pilares importantes. Si nosotros queremos ayudar a niños, niñas y adolescentes, incluso a los adultos, ante una situación como ansiedad y ataque de pánico, nosotros tenemos que primero observar, evaluar el entorno, los afectados, evaluar dónde está el niño, qué está pasando el adolescente. Nunca debemos actuar impulsivamente. Tenemos que modelar con nuestro ejemplo. Y una manera de modelar con el ejemplo es mostrando calma. ¿Me entiendes? Si tú ves a tu hijo, a un niño, a un estudiante, tú lo ves que está sufriendo un episodio de ansiedad o ataque de pánico, o sea, tienes que tratar de mantener la calma, tú, para que sirva de modelo. Si yo voy de forma abrupta sobre él, voy a exacerbar esa conducta. Porque cuando él te ve a ti alterado también, por decir una expresión, él va a confirmar que lo que le está pasando es peligroso. Entonces vamos a observar. Uno observa, ya vamos a ver algunos indicios, algunas manifestaciones de cómo se puede observar una ansiedad o un ataque de pánico. El segundo pilar es escuchar, escuchar lo que le está pasando. En ese momento, un adolescente, un niño que está viviendo un ataque de pánico o una persona cualquiera, adulta, anciano, no importa, él tiene derecho a decir lo que quiera, como lo quiera, porque esa es la forma que él ha conseguido para regularse. Si en ese momento el niño dice groserías, si el niño está maldiciendo, si el niño comienza a maldecir al gobierno, comienza a maldecir el terremoto, usted lo escucha. Esa es la manera que él encontró para calmarse. Después, cuando se le haya pasado, al día siguiente, usted lo llama y le dice, mira, ven para acá. Ayer, cuando tuviste aquel episodio, vi que dijiste mucha grosería. Entonces usted habla con él después. Pero en ese momento no. En ese momento él está pasando por un momento difícil y un momento que no sabe manejar y que esa es la manera como él consiguió para manejarlo. Muchas formas de manifestarlo, ¿verdad? Por lo tanto, yo eso no lo voy a juzgar. Y por último, el tercer principio de los primeros auxilios es vincular, es conectar con la persona, a la persona, primero con su autocontrol. Es decir, vamos a conectar, que él aprenda a conectarse con él mismo. Ya vamos a ver cómo se hace eso.
y luego con sus redes de apoyo, con sus redes de apoyo. A partir de este momento que usted ya lo ha ayudado a tranquilizar, ¿verdad? Usted lo contribuyó, no lo exacerbó. Nosotros lo entregamos a alguien. Es decir, bueno, digo yo entregar es una manera, pues no. Porque si es tu hijo, bueno, está contigo, ¿verdad? Entonces tú le haces, tú lo contienes de otra manera, tú lo abrazas, después que él está calmado, tú lo abrazas. Vamos a tomarnos un poquito de agua, fulano, ¿sí? Y entonces tú vienes y le das un poquito de agua. Si de repente es un estudiante, cuando él está calmado, ¿verdad? Entonces tú llamas a sus padres o llamas, como ya lo hemos dicho, ¿no? Llamamos a los padres, llamamos a los, al psicólogo, al orientador, buscamos a alguien que nos ayude, ¿verdad? Porque nosotros probablemente en ese momento no tenemos muchas más herramientas, pero nosotros ya hicimos bastante, nosotros le salvamos la vida en ese momento. Literal. Hay personas que en un ataque de pánico pueden tener episodios de despersonalización, creen que no están en este mundo y hacen cosas que no se pueden explicar después, que ellos mismos no se pueden explicar. ¿Ok? Entonces, nunca desestimemos el poder que tenemos haciendo intervenciones cortas. ¿Ok? Vamos a ver el primer pilar. Vamos a desglosarlo un poquito más. El primer paso o el primer pilar, como ya lo dijimos, es observar. Imagínense una situación de caos, de emergencia comunitaria, de emergencia en la casa. Imagínense que el niño se la pasó mirando videos de internet, que ahorita están cundidos esos videos de todo lo que está pasando en el país. Nosotros no podemos ayudar, o los estudiantes, cuando lleguen, cuando regresemos de clase, no podemos ayudarlos a todos al mismo tiempo. Debemos tener ojo clínico y identificar rápidamente a quienes se atiende primero. Eso es en un caso donde tenemos una emergencia, ¿ok? Si en el caso nosotros estamos identificando a una sola persona, bueno, a esa es la persona que vamos a atender. Si es en la casa y es nuestros hijos, nuestro papá, nuestro abuelo, bueno, a él es el que vamos a atender. Nuestra prioridad sobre todas las cosas en este primer paso es entender que hay una jerarquía. Lo atendemos según la jerarquía. Un ataque de ansiedad, estamos hablando de ansiedad y estamos hablando de ataques de pánico, ¿ok? No estamos hablando de personas damnificadas o personas que están con una herida, eso son otras cosas. Cuando una persona tiene una herida, nosotros no le aplicamos primeros auxilios psicológicos. Nosotros le aplicamos primeros auxilios reales, los primeros auxilios físicos. ¿Verdad? Si una persona la acaban de rescatar de un aplastamiento por el terremoto, los primeros auxilios médicos se los van a dar los paramédicos y los van a llevar al hospital. No estamos hablando de esa magnitud del problema. Estamos hablando de la persona que está viva, que está sana, pero que se ha expuesto a una situación que ha desencadenado en él una respuesta de ansiedad. ¿Ok? Siempre es importante eso, para que no vayamos al tema del escenario, pues. El escenario es la casa. Entonces, nosotros vamos a siempre a priorizar. Los niños y las niñas y los adolescentes se atienden primero. Ajá, voy a poner un inciso. Nadie se muere de la ansiedad y nadie se muere de un ataque de pánico. El ataque de pánico es muy horrible y la gente cree que se muere, pero no se van a morir. Eso no los mata. Es extremadísimamente desagradable.
Pero la verdad es que a menos que tenga una situación previa, una patología, por ejemplo, de una arritmia cardíaca, sufra de algún problema en el corazón, bueno, esas son cosas que hay que considerarlo, pues, ¿no? Pero a una persona sana no le pasa eso. Entonces, miren así. Entonces, la prioridad son los niños, después los adultos mayores o las personas con discapacidad motrices. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una discapacidad ya tiene unas creencias en su mente, es probable que tiene una creencia en su mente que él es inútil y que él no puede hacer las cosas. Y entonces, ya esa creencia que él tiene ante la presencia de la ansiedad y el ataque de pánico, se le activa, se le pone muchísima con mayor intensidad. En- y luego, todas aquellas personas observan allí en la gráfica que tienen patologías cardíacas, ya que un ataque de pánico severo en ellos requiere una atención médica inmediata para evitar una complicación física. Entonces, observar nos permite dirigir nuestra energía a quien más lo necesita en el minuto cero de una emergencia. Pero bueno, vamos a suponer que la situación es en el colegio y vienen los niñitos, los estudiantes, y hubo un muchachito que estuvo consumiendo cualquier cantidad de información o vio cómo un edificio se le cayeron las paredes. Aquí en Maracay muchos edificios se les cayeron las paredes, apartamentos se le cayeron las paredes. Y él vio eso. Bueno, él es más vulnerable porque él vivió un episodio muy fuerte y él no tiene la capacidad de poder enfrentar eso. Él pasa a tener prioridad. Nosotros, de una manera muy elegante, de una manera muy cercana, cuando tengamos la oportunidad, tenemos que indagar en nuestros estudiantes cómo ellos vivieron el terremoto. Nosotros, en el colegio donde yo estoy, nosotros tenemos un sistema de informático, agarramos la base de datos de los edificios que están dañados en Maracay, Turmero, Cagua, o sea, en todo el estado de Aragua, en la zona metropolitana, y lo triangulamos con las direcciones de los estudiantes, y salieron entre las dos instituciones 100 estudiantes que probablemente hayan estado vulnerados frente al terremoto. O sea, o vivían en el edificio que tuvo la crisis, la afectación, o en la zona, o etcétera. Entonces, ya eso es un indicio para nosotros que tenemos que abordar, aplicarle primeros auxilios psicológicos, pues a ellos. ¿Sí? Es importante que el niño va a manifestar la incomodidad. No voy a inducir la incomodidad, ¿verdad? ¿Qué te pasó, hijo? ¿Y cómo te sentiste? Tranquilito. Nosotros simplemente con saber que ese niño, ese adolescente, estuvo expuesto a esos episodios, ya para nosotros es suficiente. Y a partir de ahí observamos si de repente desvaría, si de repente está pendiente de otra cosa, si de repente no tiene atención a la clase. Ya yo sé que tiene una vulnerabilidad. Ya yo sé que vivió un episodio asociado con el terremoto. Ya yo lo tengo en mi lista y estoy pendiente. Y de esa manera ahorro energía. ¿Ok? Después, la segunda fase es escuchar. Usted ya lo sabe. Primero, observar. ¿Qué voy a observar? Hago la observación previa, hago la estadística, veo quiénes son los estudiantes que están más vulnerables. Luego, en el salón de clase, yo veo si ellos están teniendo algún comportamiento diferente a lo que normalmente lo hace. Ya el hecho de que tenga la vulnerabilidad, ya
es para mí un indicador de que puede estar viviendo un episodio difícil que puede estar asociado a la ansiedad y al ataque de pánico. El segundo es escuchar. Eso es lo que en otros episodios llamamos la contención del desborde emocional. ¿Cómo nosotros contenemos? Nosotros contenemos escuchando, contenemos validando. Si el niño y el adolescente vivió algo asociado al terremoto de una manera intensa, eso es un grupo, eso es una cantidad de emociones que él tiene que probablemente no las ha podido canalizar porque no sabe cómo hacerlo. No tiene con quién hablar. Y esa experiencia se convierte en creencias, en pensamientos. Estoy a punto de morir, me puedo morir, va a sonar, sonó una alarma, de repente movemos la mesa y decimos, ay Dios mío, viene otro terremoto, ¿sí me entienden? Entonces, aquí nuestra tarea principal, como dice la lámina, nuestra tarea principal es escuchar, que activamente sin juzgar la crisis emocional que él está teniendo. Vean la palabra, la crisis. La crisis es caos. La crisis es complicación. Entonces, tenemos que verla como una crisis. Está exacerbado, está molesto porque la pared de su apartamento se cayó, porque la casita de su amigo se cayó, porque tenía un amiguito en Caracas y bueno, y lamentablemente no vivió. O sea, él puede tener cualquier cantidad de situaciones frente a lo que está viviendo y eso le activa, le desregula y esa desregulación, esa activación, que es una respuesta natural, si está 1, 2, 3 días en eso, entonces él puede estar desarrollando una ansiedad percibida desadaptativa, vamos a llamarlo así. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros hemos identificado a la persona, vamos entonces a escuchar. Lo vamos a invitar. Hola, ¿cómo está fulano? Cuéntame, Cuéntame, me estoy dando cuenta que estás haciendo esto. Me estoy dando cuenta que no estás pendiente de la clase. Me estoy dando cuenta que estás como ido, que estás así como que mirando al vacío. Me estoy dando cuenta que estás como nervioso. Me estoy dando cuenta que estás caminando para acá y para allá. Me estoy dando cuenta que has abierto la nevera 4 veces y te has comido 4 trozos de pastel. Y tú no haces eso. Eso no es un comportamiento habitual en ti. ¿Quieres hablar? Tú lo invitas a hablar, no lo obligas a hablar, lo invitas a hablar. Lo separas del espacio donde está. Trata de hablar con él lo más privado posible, mientras que se pueda, pues, ¿no? Siempre respetando los protocolos de seguridad que tengan en sus colegios. ¿Mm? Tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que decimos, porque nuestras palabras tienen poder, poder para sanar y también poder para destruir. Los primeros auxilios psicológicos son palabras. Llevamos entonces al niño y al adolescente a un espacio seguro, lejos de la mirada de los demás, quizás lejos de lo que implica lo que le activó la crisis y invitarlo a que hable. Si él aceptó hablar contigo, que hable, que llore, que drene como que, ajá, entre comillas, ¿verdad? Pero ustedes me entienden lo que significa drenar, que canalice sus emociones, que se exprese, que si tiene rabia, grite. Y usted está allí observando, acompañando el llanto,
porque estamos hablando de crisis emocionales severas como la ansiedad y el ataque de pánico, que grite, que llore. Si él de repente está muy hiperactivado con las manos, quiere golpear cosas, usted tiene que protegerlo para que no golpee algo que lo lastime. Si es un niño pequeño y él lo permite, abrácelo. Si es un niño más grande, un adolescente, ¿verdad? Usted le puede agarrar un cojín, puede agarrar una almohada, si es un hijo suyo, y que le dé golpes a la almohada, que se proteja, siempre que no vaya a lastimarse, pues. Porque la rabia sale, ¿cómo sale la rabia? Gritando, cuando está en crisis, ¿verdad? Gritando, golpeando, pateando. Así sale la rabia. Pero patear, golpear y gritar implica una consecuencia. Entonces, hay que contenerlo. O sea, grita, grita todo lo que quieras, di todo lo que tú quieras, golpea. Golpea aquí esta almohada, una almohada que sea fuerte, porque si es un adolescente, tiene más fuerza que ustedes, que nosotros, ¿verdad? Y si es un niño pequeño que está llorando por algo, bueno, usted lo abraza, usted lo aprieta, Nunca se le dice cállate, cálmate. Nunca se le dice eso. Ese es el dolor de él. Y el dolor de él se respeta. El dolor de él no se invalida, se respeta, se acompaña. Y la ansiedad es miedo, miedo a la incertidumbre. Ese miedo lo acompañamos también. ¿Y cómo lo acompañamos? Después que él ha gritado, después que él ha... Tú le puedes decir, si no dices nada y te quedas calladito ahí delante de él, estás haciendo muchísimo. Pero tú puedes acompañar con una palabra, por ejemplo, tú le puedes decir, entiendo y tengo la misma rabia que tú. Tengo la misma tristeza que tú. Tengo el mismo miedo que tienes tú. Y usted se muestra vulnerable ante él. Y al mostrarse vulnerable, usted lo valida. Y él se da cuenta, primero, que este es un ser humano que detrás de su carcasa de profesor o de maestro o de papá o mamá, hay un ser humano que también le duelen las cosas igual que a él. Entonces, bueno, ya ahí usted está haciendo, pero usted no sabe cuánto usted está haciendo ahí. Muchísimo. Se conecta con la emoción y eso se vuelve en un lazo invisible entre usted y él que más nunca se rompe, yo. Ese muchachito y esa muchachita sabe que usted es un lugar seguro. Sabe que usted está allí para estar con él. Yo sé que es difícil porque nuestra posición como docente nos invita a ser un roble. Y resulta que nosotros no somos ningún roble, nosotros somos una mata de tomate, que viene una brisa y nos parte. Entonces, bueno, a veces es bueno mostrarnos así como una mata de tomate, pues. Se me ocurrió el tomate, pero no sé si habrá alguna mata que sea más blanda que la del tomate, ¿verdad? ¿Qué sí podemos hacer? Llevar a la persona a un lugar seguro, lejos de la multitud, bueno, lo que está escrito allí, que llore, que drene, que no debemos hacer nunca. Primero, nunca hacer promesas. Nunca. No va a volver a temblar. Prohibido. Tu amiguito lo van a conseguir. Tú vas a ver que lo van a conseguir. Vamos a suponer que tengamos un niñito que esté, o un amigo que esté bajo escombro. Usted no puede prometer eso. Si usted promete eso, a lo mejor en ese momento él se calma. Pero si al día siguiente resulta que el amiguito no salió con vida, la rabia, ¿para quién va a ir? Pues al que le hizo la promesa. No prometa cosas
que no tenga usted la manera de cumplir. ¿Ok? No diga que todo va a estar bien. Eso es falso. Nosotros no sabemos eso. Eso genera desconfianza. Y segundo, quizás lo más importante, no le obligues a contar nada de lo que pasó. Eso se llama revictimizar. Si él te quiere contar, usted lo escucha. Si no te quiere contar, no lo obligues. Tu misión allí es contener. ¿Ok? Revivir ese evento estresante en ese momento de shock puede más bien retraumatizar a la persona. Solo escuchen lo que él quiere decir o ella quiere decir. Ya será la persona que lo reciba en la vinculación el que hará su mecanismo, su trabajo. Luego viene la tercera fase, que es la vinculación. Aquí vamos a aprender algunas cosas, ¿verdad? Vincular. Primero lo que tenemos que hacer es, estamos hablando de ansiedad y ataque de pánico. Tenemos que, ¿qué les dije yo? Que ellos, las personas que viven ansiedad o ataque de pánico, todo su organismo se va para la mente y comienza a pensar en cosas, sobre todo, ¿y si pasa esto? ¿Y si esto vuelve a suceder? Y entonces todo eso está allí rumiativamente. O sea, está un pensamiento automático constante allí. ¿Ok? El primer vínculo para romper el ataque de pánico o la ansiedad es que es de la persona con su propio cuerpo. Su mente está demasiado activada y está es pendiente del futuro y de sus pensamientos, pero se olvida de su cuerpo. Como siente que se van a morir, pierden control de su cuerpo. Por eso, los que sufren ansiedad. Por eso es que nosotros tenemos que conectarlos, reconectarlos con su autocontrol. ¿Ok? Para esto vamos a utilizar dos técnicas. Uno se llama racionalización cognitiva. Es un recordatorio fisiológico. Lo vas a mirar y con la voz calmada y firme le vas a decir, mírame, no estás teniendo un infarto y no te estás volviendo loco. Es tu cuerpo, es tu cuerpo que está reaccionando al miedo y eso va a pasar. ¿Sí? Claro, ya tú le dijiste inicialmente, entiendo tu miedo, entiendo tu dolor, entiendo tu angustia, estoy contigo, pero mírame, no estás teniendo un infarto, no te estás volviendo loco, es tu cuerpo reaccionando al miedo y esto va a pasar. Se lo dices una vez, se lo dices dos veces, inmediatamente le vas a decir ahora quiero que respires conmigo, mírame los ojos y vamos a respirar. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué respirar. La respiración en un ataque, en una situación de emergencia real, yo no puedo respirar. O sea, si yo estoy viviendo una situación tan catastrófica como un terremoto, yo no puedo sentarme a respirar así como lo hacen los asiáticos, los yogis, los... No, eso es imposible. Pero si yo estoy fuera de peligro, yo puedo respirar. Y si yo respiro, yo le doy un mensaje a una parte del cerebro que se llama la amígdala cerebral, que está en el centro del cerebro, que es la que controla el miedo y las emociones fuertes. Yo le voy a decir a la amígdala,
todo está en calma, no hay peligro. ¿Ves? Entonces, es un mecanismo fisiológico que me va a ayudar a que la amígdala es como un botón, vamos a decirlo así, suelte ese botón del miedo y yo me pueda regular, relajar. Entonces yo le digo, mírame, no te estás teniendo un infarto, no te estás volviendo loco, es tu cuerpo reaccionando al miedo, el miedo es normal, yo también tengo miedo, yo estoy aterrorizado por lo que está pasando, pero no te estás volviendo loco. Acompáñame, vamos a respirar juntos. Y entonces tú le enseñas esta respiración, que es la respiración que se llama 4-3-4-3. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a tratar de sentarnos lo más derecho que podamos. Vamos a mirar al frente de la pantalla del celular. Si no queremos mirar la pantalla del celular, cerramos los ojos. Si no queremos cerrar los ojos, miramos algo donde yo esté allí, un vasito, una pelotica, lo que usted quiera, lo mira fijamente. Y entonces usted dirige la respiración. Usted dice, vamos a inhalar y yo voy a contar. Inhalar es llenar por la nariz, recibir aire y en el abdomen. Luego, sostener es mantener el aire adentro sin soltarlo. Y luego exhalar es botar el aire por la boca suavemente, no rápido, sino suavemente. Y luego otra vez sostenemos, es decir, no vamos a inhalar aire y luego comenzamos otra vez el ciclo, por lo menos 3 veces. Vamos a hacerlo nosotros dos para que aprendamos, ¿verdad? Entonces yo agarro a la persona, la miro a la cara, a mi hijo, a mi estudiante, lo miro a la cara y le digo, vamos a respirar juntos. Yo voy a contar y tú vas a respirar. Respiramos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Sostenemos. 2, 3. Y exhalamos. 2, 3, 4. Aguantamos. 2, 3. Inhalamos. 1, 2, 3, 4. Sostenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 2, 3, 4. Al hacer eso, ya la persona debe haber bajado considerablemente sus niveles. Ha bajado considerablemente. Entonces, ese es uno. La otra es este que se llama el reenfoque de atención. ¿Qué significa el reenfoque de atención? Bueno, le vamos a pedir en voz alta que cuente en voz alta del 1 al 10. Cuando yo hago ese procedimiento, yo hago que mi cerebro no se enfoque en el miedo que produce, que está activada la amígdala, y me voy para la corteza prefrontal, que es otra zona del cerebro. Cuando esta zona del cerebro comienza a procesar ese comando, la amígdala se desconecta. Entra en un bucle, en un hackeo, se hackea. Entonces yo le puedo decir, ¿verdad? Vamos a contar. Si sigue todavía hiperventilada, molesta, con ansiedad, vamos a respirar, vamos a contar. 1, tú y yo juntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto va a hacer entonces que el cerebro lógico, que es la corteza prefrontal, se encienda y apague la amígdala que está ahí echando varilla por el miedo, pues. Hay otra cosa que podemos hacer también que se llama el grounding, es aterramiento. Yo le digo, vamos, después que hagamos esto, si todavía está un poquito inestable, yo le digo, a ver,
Dime, háblame, mira lo que está a tu alrededor, ¿qué miras? Depende de lo que esté, ¿no? Porque si está mirando al frente un edificio destruido, eso es un estímulo complicado, ¿no? Vamos a ver, ¿qué ves aquí? Dime qué ves, ¿qué es esto? Entonces tú le dices, ah, bueno, eso es un gong. ¿Qué es esto? Entonces tú le muestras cinco cosas y que él las nombre. Después bajamos a cuatro cosas que él escuche. ¿Qué estás escuchando? Dime cuatro cosas que escuche. Tres cosas que puedas tocar. Tócame la ropa. Toca tu cabello. Trata de identificar dos cosas que puedas oler. Y si tienes un caramelo a la mano o algún dulcito, alguna cosa que él pueda comer, le dices, ahora prueba esto. ¿Qué es esto? ¿A qué te sabe? Ese es el grounding. Yo se lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Grounding es 5 4 3 2 1. Es para activar los sentidos y eso hace que ese cerebro lógico comience a funcionar con más intensidad y el cerebro emocional, que es la amígdala, se apague por un instante. Hay muchas cosas que hacer. Yo por lo menos ayer estaba leyendo algo sobre todo para las personas que tienen miedo con los temblores, ¿verdad? Yo soy uno, a mí me da miedo los temblores. Pero entonces tú agarras un vaso de agua, lo pones en el piso, te sientas al frente del vaso de agua y si tú ves que el vaso está calmado, entonces tú te repites, no está temblando, no está temblando y lo acompañas con la respiración. La segunda reconexión es la reconexión con la red de apoyo, con la red de apoyo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso, verdad? Ay, perdón, me salté. Vean, cuando vamos a trabajar con niños, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando vamos a trabajar con niños, hay que tener en cuenta que es probable que la experiencia de un niño ante un evento traumático, miren, jóvenes, colegas, de repente el niño no vivió el terremoto, pero vivió el temblor, pues, lo sintió. Y de repente no lo vivió con intensidad, pero se la pasa mirando TikTok y YouTube y todas las cosas y escucha las conversaciones de los adultos. Eso puede ser considerado, ¿verdad? Exposición al trauma. Puede ser un trauma producto de la exposición a estos estímulos. Entonces, los niños en ocasiones pueden tener experiencias regresivas. Ante esto, el miedo del trauma de lo que vivió puede hacer que comience a orinarse encima, puede ser que se mantenga en silencio totalmente, se llama mutismo, o un llanto descontrolado, desgarrador. Cada persona procesa el llanto el trauma de manera diferente. Y todas son respuestas normales. Y él lo vive tan real como lo vive un adulto. Por eso es que tenemos que respetar, amar y ayudarlos a distraerse. ¿Cómo los distraemos? Bueno, vamos a jugar, ¿verdad? Vamos a respirar, vamos a jugar, vamos a hacer galletas, vamos a jugar con el perrito, ¿sí? Vamos a distraernos. Siempre validando las emociones. Expresiones como, por ejemplo, ah, pues a ti no te pasó nada. Mira esa gente que está por allá. Al menos estás vivo. Tienes a tu papá y a tu mamá. Todo eso es invalidante. Si él está reaccionando de una manera, lo que el cuerpo, lo que el organismo espera es que tú lo valides. Entiendo tu miedo, entiendo tu rabia, entiendo tu frustración, entiendo tu... Yo también estoy así.
En este momento no podemos hacer mucho, pero tú y yo vamos a respirar, vamos a ver cómo nos vamos a calmar y así. Muy bien. Ahora, la otra reconexión, el otro vincular es con la red de apoyo, ¿sí? Entonces, una vez que el niño está calmado, ya eso lo hemos dicho, o el adolescente o la persona, lo llevamos con, si estamos en el contexto de la escuela, con el orientador, con la psicólogo o el psicólogo, con el psicopedagogo, con el director, la subdirectora o la persona que funja, que haga de las veces de orientador o de psicólogo. También tú le puedes preguntar al niño, ¿quieres hablar con alguien? ¿Alguna maestra, algún maestro? Sí, profe. Llámame con mi maestra de primer grado, que ella me consiente. Ah, bueno, vamos a llevarla con la... No se sienta mal por eso, ¿ok? Acuérdate que tu posición como docente tiene muchos roles. Y cuando un maestro deja de ser nuestro maestro, sea el niño, o sea, cuando un niño deja de tener el maestro del año anterior y ya no lo va a ver más, es así como el abuelito, pues. Y entonces, nuestra posición, imagínense, la posición del maestro de aula es más como la mamá y el papá, el que pone normas, ajá. Y los maestros que quedaron en los años anteriores son como los abuelitos. Ay, es que esa maestra era demasiado buena. Y si él le dice, yo quiero hablar con él, bueno, llévelo a hablar con él. Lo importante es que él tenga a alguien con quien vincularse. El siguiente paso son los familiares, los amigos. ¿Quieres estar con tus amigos? Los hermanos, si están en la escuela. ¿Ves? Hay que llevarlos a él. Es conectar a esa persona con el mundo exterior. Nosotros simplemente fuimos un puente entre lo que le estaba pasando y la conexión con el mundo exterior. Pero su verdadera red de seguridad son sus amigos. Su verdadera red de seguridad son su familia. Su verdadera red de seguridad temporal también son los especialistas que lo acompañan. Nosotros simplemente somos el que los va a llevar a ese momento. Porque nosotros somos temporales en la vida de ellos, pues. A veces de pronto tenemos que prestarle el teléfono para que llamen a su mamá, ayudarles a encontrar algún teléfono o a contactar a alguien. Hay algo que tenemos que siempre recordar que es un deber ético. Cuando abordamos a una persona que vivió una crisis de pánico o de ansiedad, no lo dejamos solo hasta que hayamos entregado a ese niño, a ese adolescente, a el padre o al docente o la autoridad que corresponda. Y como siempre les he recomendado, hacen su registro de incidencia, ¿verdad? Sin hablar de detalles del niño, pues. Por último, ¿qué lo que no es los primeros auxilios psicológicos? Los primeros auxilios psicológicos no son terapia profunda ni tratamiento psiquiátrico. Nosotros no vamos a estar haciendo eso con ese niño. Ajá, al día siguiente preguntamos cómo está. Pero no es que ahora nosotros vamos a tener facultad para estar interviniéndolo. Intervenimos en crisis. Él debe tener el acompañamiento del especialista en el futuro, ¿verdad? ¿Qué sí son los primeros auxilios psicológicos? Un apoyo humano, inmediato, estructurado y compasivo. Es una respuesta humana. Es así como hacer RCP, reanimación cardiopulmonar. Le salvas el corazón físico. Aplicar correctamente los pasos de observar, escuchar y vincular salva vidas emocionales. Previene traumas severos en el futuro. Le devuelve la dignidad a esos niños, esos adolescentes, a esa persona en un momento demasiado oscuro de su vida.
No es difícil. Lo que hay que tener es un poquito de tiempo, amor a la humanidad, un poquito de tiempo. Les quiero mostrar un video que les conseguí. Quiero mostrarles un videito que les conseguí, precisamente de la Cruz Roja. La Cruz Roja tiene prácticas eh, muy efectivas, protocolos muy efectivos, muy rápidos. Yo lo tenía aquí a la mano, ahora no lo tengo, pero vamos a ver rapidito. Aquí está. Es bien cortito. También se los voy a pasar por el grupo para que lo tengan. Crisis de ansiedad. ¿Y cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros para ayudarnos a nosotros mismos? Es interesante. Esa es la sexta sesión del curso de primeros auxilios psicológicos. Esa es la sexta sesión. Aquí. Eh, Ajá. Ya voy. Perdón. Aquí está. Crisis de ansiedad. Intente comunicarse con la persona y calme. Busque un lugar seguro. Intente que respire de una forma pausada y controlada. Si es necesario, llame al 911 y siga las instrucciones. Se dan cuenta que es muy sencillo, ¿no? Bueno, el protocolo es muy sencillo. Evidentemente, si hay alguna situación que se nos escapa de las manos porque la situación está muy complicada, siempre tenemos que buscar apoyo, ¿no? Siempre tenemos que buscar apoyo. Pero es el protocolo estandarizado. Así funciona. La mente humana se activa de manera emocional cuando tenemos miedo o rabia. Y lo que tenemos que hacer es ayudar a que la persona pueda procesar esa rabia y ese miedo esa rabia y ese miedo nunca se va a procesar si ella no está calmada. Y nuestro trabajo es ayudarla a calmarse, pero no diciendo cálmate, cálmate, cálmate. No, lo vamos a ayudar a calmarse. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, respirando y haciendo todos estos ejercicios. Bueno, espero de todo corazón que haya servido a ustedes. Como saben, no voy a abrir aquí las preguntas porque sería muy largo el asunto. Yo voy a dejar abierto un ratico el chat para que puedan escribir y yo poderles responder. Voy a comentar aquí algunos de los mensajes, los voy a dejar en el chat escrito. Perdón, los voy a narrar, pues. Víctor de Turmero, bienvenido. Carmen de Maracay, Tania del Vigía, Estado Mérida, qué bueno. María Eugenia de Maracay, Isabel de Trujillo, Inírida León, saludos prima, Jenny Coromoto de Maracay, Cagua, Mileiva, Villa de Cura, Paula Montes, bienvenida Paula, tan bella. Tenemos en el estado Lara a Nubia. María Romero, ella está en... María Romero, saludos. Joegni Jesús Aquino, bienvenida de Maracay. Erika, del Limón, Nova.
Ah, es el comentario. Neida es un ataque de pánico. Muy bien. Paula, sí, tuvo ataques de pánico. Nova, como cuando el COVID, muchos ataques de pánico. Muchos, mucho miedo, mucho miedo. Imagínate tú. Ni siquiera era algo que podíamos ver, Nova. Era un microbio, una cosa, un virus, Dios mío, que era imperceptible y podía estar en cualquier lado. Kerlis, perdí el apetito, sueño irregular, muy bien. Carmen, bendecida tarde, bendecida para ti también. Yo también estoy muy afectado, Carmen. Miedo al futuro, dice Novas, dice Nubia, los sobrevivientes de la catástrofe de Caracas. Olga Padilla, buenas tardes, saludo. Gracias por el cumplido. Joely de Sousa, desde Maracay, escuchando. Muy bien, no es respirar mucho, así es. Buenas tardes, se acoplan a la realidad estos tres pilares, observar, escuchar y vincular. Gracias, Mayra. Jenny Coromoto, como docentes debemos de buscar ayudar mutuamente a estudiantes y más hoy en día que estamos pasando con los celulares, se molestan cuando uno les llama la atención. Así es. Giovanna, saludos colegas resilientes. Muy bonito tu etiqueta, me gusta. Ella es de la Victoria. ¿Cómo buscar ayuda con un psicólogo para un alumno y los padres también a veces se ponen intensos, se molestan cuando un docente le llama la atención a sus hijos? La educación viene de la casa. Muy bien, Jenny, tienes toda la razón. Bueno, nosotros le ofrecemos la ayuda y buscamos la derivación y dejamos el registro de eso. Y los papás son los responsables de la patria potestad, pero ese registro se va configurando en un expediente porque si el niño sigue teniendo este tipo de comportamiento y los papás no hacen caso omiso a las observaciones de nosotros, tendrá que intervenir un siguiente nivel, pues que es el Consejo de Protección. Sin electricidad pero presente, te lo agradezco mucho, Nova. Tembló, sí, yo creo como que sentí algo por ahí. Gracias, Neida. Gracias, Yuleidi de Sousa. Gracias, Rea. Joegni de Jesús Aquino, gracias. Aris de Caracas, Aris, bienvenida. Gracias, Erika. Excelente sesión de hoy, gracias por las herramientas, Gabriela. Me encantó, dice desde el estado Mérida. Qué bueno que están aquí. Sí, todas esas estrategias son aplicadas también para ustedes. Esta información ustedes se la muestran a sus familiares para que se apoyen entre ustedes, pues. Esto no, esto lo que necesitamos es un pequeño entrenamiento, no necesitamos ser psicólogos para hacer esto. Roxys Pacheco, Choroní, bienvenida. Gracias, Guillermo. Excelente, me sirvió la estrategia de la respiración. Muy bien, Lima. Dayane Villadecura, bienvenido. Elsa del Estado Apure, qué bueno, Elsa, bienvenida. Linda desde Maracay. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Por los mensajes. Son muchísimos. Desde el estado Miranda, activa, municipio Brión. Defensor escolar, gracias, Neida. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos, por estar. Gracias, Richard, también por tu mensaje. Gracias, Richard. Nos vemos entonces el próximo domingo. Les voy a dejar el video como siempre, les voy a dejar las láminas para que las manejen y voy a dejarles abierto un ratico el chat para ver si tienen algún tipo de pregunta. Nos vemos entonces la próxima semana. Como siempre fue un placer ayudar a tanta gente. Miriam Sabino de Caracas. Gracias, Miriam. A tantos muchachos. Que les vaya muy bien.